Hay mucha gente que no entiende Apocalipsis o que llega a Apocalipsis con una motivación inadecuada. Los judíos se consideran los elegidos y de hecho fue el pueblo elegido. Es como Dios diciendo: yo no soy patrimonio de ningún pueblo en especial, ¿cierto? Oremos por la conversión de Israel, porque Israel necesita a Cristo. Bueno, bienvenidos, que Dios les bendiga. Esta es una entrega apocalíptica, estamos estudiando Apocalipsis versículo a versículo. Si usted es primera vez que viene a este canal, este video, quiero invitarle para que conozca el canal. Y si los videos, algún devocional o algún estudio sobre Apocalipsis le gusta, no olvide manifestarlo. Este like significa mucho. Cuando alguien le da like, cuando alguien escribe, comparte, aunque sea diga amén, gloria a Dios. Los algoritmos de YouTube toman esto como algo muy importante y entienden: wow, esto es muy bueno, hay que mandárselo a muchas otras personas. Y así se extiende la palabra. Bendecimos a otras personas, bendecidos para bendecir. Ese es nuestro lema. Bien, el capítulo 3 estamos estudiando, comenzamos el mensaje a Filadelfia. Dice el versículo 13: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta parte final dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire, vale la pena recordar que el mensaje principal de Apocalipsis es que Dios tiene control absoluto, pero de todo. Nada ocurre sin su voluntad. Él creó la historia, él escribió la historia, y la historia de su mundo, de su creación, se va cumpliendo. El paraíso perdido allá en Génesis 3 es recuperado aquí en Apocalipsis, y todo se va cumpliendo de acuerdo a su propósito. Hay mucha gente que no entiende Apocalipsis o que llega a Apocalipsis con una motivación inadecuada. El mensaje de Apocalipsis no se trata de la bestia. Muchos quieren saber quién es la bestia. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es la marca? ¿Será que tengo la marca de la bestia? ¿Será literal? ¿Será figurado? ¿Quién es la gran ramera? Hablan del poder del gran dragón, etcétera. Y es como una especie de curiosidad intelectual, académica, como si Apocalipsis fuese escrito para eso, pero no. El mensaje principal de Apocalipsis es que Dios tiene pleno control, que Dios es el dueño de la historia y Él la ejecuta. Eso es lo más importante. No se trata de ideas, sino se trata de la persona. Es la revelación de Cristo, de su reinado, de su gloria, en fin. Él es el que tiene el mensaje. En otras palabras, el mensaje de Apocalipsis es el mismo de toda la Biblia. Es el Evangelio, es las buenas noticias de que Dios está obrando en su mundo y que lo va a llevar al fin que Él quiere. Y Él lo hace a través de Cristo Jesús. Bueno, me estoy emocionando un poquito, pero ¿cómo no emocionarse con esto? Si esto no nos emociona, entonces, ¿qué? Bien, el versículo dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Note aquí, estamos teniendo en cuenta la gramática, la geografía, teniendo en cuenta la historia para poder mirar en su contexto. Y aquí está diciendo: el que tiene la llave, no las llaves. En el capítulo 1 él dice: yo tengo las llaves del Hades, del infierno, de la muerte, pero plural, pero aquí tengo las llaves. ¿Qué significa eso de la llave? Bueno, el tener la llave es el tener la autoridad. Volvemos a lo mismo. Hoy, en nuestra cultura, en nuestros tiempos, se acostumbra cuando alguien llega a la ciudad, algunas ciudades, el alcalde, la autoridad principal en un municipio, le entrega unas llaves. Y parece ser que es una costumbre desde la Edad Media. Hay algunas versiones en cuanto a eso. Pero es una manera de darle la bienvenida, de darle un reconocimiento. No se le da a cualquiera, es una manera de darle la bienvenida en ese sentido. Entonces, entregarle la llave es el que tiene la llave es el que abre, o sea, es el que tiene la autoridad. Y de eso habla Apocalipsis. Por ejemplo, mire el capítulo Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Él es el que tiene la autoridad, Él es el que puede hacerlo, es el que ha vencido, Él es el que tiene la autoridad y puede realizarla. Antes de dar la comisión, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tengo toda autoridad, todo poder. Entonces volvemos a lo mismo, el tener las llaves es tener la autoridad. ¿Qué es eso de abrir y cerrar? Bueno, se debe entender en el contexto del versículo, del mensaje de la iglesia. En el versículo 9, por ejemplo, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es en ese contexto donde hay un choque con el judaísmo, que porque los judíos están persiguiendo al cristianismo y el Señor le está diciendo eso. Los judíos se consideran los elegidos y de hecho fue el pueblo elegido. Fue el pueblo que Dios escogió para traer a su Hijo al mundo, para salvar al mundo. Pero ellos se consideraban que era solo a ellos. Recordemos que en el templo había un lugar que era para los gentiles y no podían ingresar de ahí en adelante. Y Jesús en cierta ocasión dijo, no está escrito, la casa de mi Padre será casa de oración para todos los pueblos. Entonces los judíos consideraban que ellos, que Dios era de ellos, que Dios era los que los amaban, que ellos eran los santos, los elegidos, los perfectos, y miraban con desprecio a los demás. Ahí vemos el publicano, el fariseo, orando. El mismo apóstol Pedro tuvo que ser enseñado, confrontado con el Señor, porque él decía que le era repudio reunirse con gentiles. Tenía la mentalidad judía. Entonces había ese rechazo y así había ese conflicto que no querían aceptar los que se convertían al evangelio por ser gentiles, por no pertenecer al pueblo judío. Entonces ellos consideraban que Dios le pertenecía como si fuera su patrimonio, pero el Señor aquí le dice, yo haré que ellos vengan y se postren y reconozcan que te he amado. Wow, eso es una cachetada fuerte, porque eso es decirles que no es exclusivo. Es como Dios diciendo, yo no soy patrimonio de ningún pueblo en especial, ¿cierto? Y aprovecho para decir eso de que oremos por Israel, que bendigamos a Israel, oremos por la conversión de Israel, porque Israel necesita a Cristo, porque no hay otro camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Pero a veces pensamos nosotros aún que ellos, por ser parte del pueblo, por haber nacido en Israel, ya Dios tiene que darle unas prebendas para ellos, y no, la única entrada al Padre es el Evangelio. Y eso es lo que está tratando aquí Apocalipsis, porque había ese conflicto de que los que se convertían al Evangelio por el hecho de ser gentiles, los rechazaban, los miraban. Bueno, ¿qué es eso de la puerta abierta? La puerta abierta, ¿qué significa eso? Y al menos tres cositas para reflexionar, para mencionar acá. Desde el punto de vista del griego, es un tiempo presente, activo, indicativo. ¿Eso qué quiere decir? Es una puerta que se ha abierto, que se abrió, que está abierta y va a continuar abierta. Eso no quiere decir que el Señor la puede cerrar en cualquier momento, pero la idea es que es una acción continua, una puerta que sigue abierta. La segunda cosa es que el transitar no es hacia el mundo, sino del mundo hacia el reino de Dios, hacia la gracia de Dios. Esa es la dirección en la cual se abre la puerta. La tercera cosa es que es el Señor tiene que abrir la puerta. Y esto es muy importante. Quiero que le preste atención porque es que, como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no abre la puerta, si el Señor no toca los corazones, las vidas, olvídese. Entonces, Él tiene que abrir la puerta. Él es para que el evangelio llegue, para que el evangelismo, para que las misiones
sean eficaces, el Señor tiene que obrar. Es la obra del Señor. El primer misionero es Jesucristo. Él es el que vino al mundo a salvarlo. Él es el que... Quiero que miremos en el Nuevo Testamento cómo usa esta expresión abrir puertas. Mire, por ejemplo, aquí en Hechos 14, Pablo está diciendo, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Volvemos al punto. Los gentiles. Dios abrió la puerta. Dios es el que abre. Dios es el que abre o cierra. Esto es como cuando en el arca de Noé, recuerden que Dios cerró la puerta y ya nadie la podía abrir. Lo mismo es acá. El Señor es el que abre la puerta. Entonces, aquí está el apóstol Pablo y Bernabé, que salieron a su viaje misionero y regresan a la iglesia que los envió, a la iglesia de Antioquía, les cuenta, les dan un informe y le están diciendo todo lo que el Señor ha hecho con ellos y cómo Dios le abrió la puerta de la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Otra vez, el evangelio es para judíos, para gentiles, para griegos, para todos los que el Señor vuestro Dios llamare. 1 Corintios 16, 8 al 10 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¡Qué bendición! Aunque muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, procura que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Mire, Pablo está diciendo otra vez acá, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. ¿Cuáles eran los adversarios del ministerio de Pablo? Los judíos. Los judíos siempre eran en la oposición. Por eso es que cuando Apocalipsis habla de esto, que los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, pareciera que está mostrando que los verdaderos judíos son los que siguen a Cristo, los que entran a la iglesia, igual que los gentiles, los griegos, todos, porque no hay otro camino de salvación, no hay otra forma de llegar a Dios. Otro versículo más, 2 Corintios 2, 12 y 13, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano. Entonces otra vez Pablo dice que se le abrió puerta, o sea, es el Señor el que abre puertas. ¿Para qué? Para que se predique el evangelio. Y el último pasaje que quiero compartirles de acá, Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Note aquí que la unión de la oración para el ministerio, para el evangelismo, para las misiones, para predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Él es el que abre puertas. Él es el que tiene la llave. Él es el que abre y por eso necesitamos orar. No solo es hablar de Cristo, no solo es compartir, sino que primero hay que orar y clamar, porque el Señor es el que toca los corazones. Entonces, el uso en el Nuevo Testamento de abrir la puerta es una oportunidad. Entonces, mire qué bonito aquí para terminar esta parte. Esta iglesia, aunque tenía pocas fuerzas, dice el Señor, yo le abro una puerta. Yo le abro una puerta porque ha sido fiel, porque ha cumplido el ministerio. Entonces, mire que es como promovido, aunque era un grupo pequeño, eran poquitos, pero eran constantes, eran tan poquitos que los menospreciaban los judíos, que es un insignificante, un grupo que no, pero el Señor dice, aunque tienes pocas fuerzas, son poquitos, pero yo les abro una gran puerta. ¡Qué bendición! El que es fiel en lo poco, Dios también le pondrá sobre mucho. Y esa es la gran bendición. Así de que adelante, hermanos, sigamos cumpliendo el ministerio, sigamos orando y compartiendo el evangelio, porque este es el tiempo de salvación. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro momento.